El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. El presidente Gustavo Petro responsabiliza al Banco de la República por no bajar las tasas de interés a propósito de las muy irregulares, malas cifras de la economía colombiana, que está literalmente frenada y por cuarto trimestre consecutivo crece menos del 1%, acercándose todos los días al fantasma de la recesión. Según el DANE, solamente se salvan la agricultura y la inversión pública en salud y en educación, porque a la industria manufacturera le va muy mal, cae el 6%, el comercio está estancado, está paralizado el consumo, el transporte, el alojamiento, la actividad financiera, bancos, comunicaciones e inclusive la minería, todo con cifras negativas. Sus números están en rojo. Se salvan algunos sectores muy poquitos que son los que están jalonando para este mediocre crecimiento de la economía. Este mes de marzo fue el peor para la industria de la manufactura. Cayó 5.9%, no le iba tan mal desde la pandemia y la época de confinamiento sí tiene una explicación. Los hogares colombianos están destinando sus ingresos al arriendo, al pago de lo básico, los servicios públicos, a pagar lo que consumen, inclusive bebidas alcohólicas y tabaco, pero están dejando de comprar ropa o estamos dejando de salir a comer o pagar programas educativos. Por eso es que la industria produjo mucho, pero no tuvo a quién venderle. Ya les vamos a contar de la historia de la economía y de estos resultados mediocres que reporta el DANE, que sin embargo el gobierno, intentando ver el vaso medio lleno, dice que estamos en plan de crecimiento. Es lo que dice el presidente Petro, que, repito, culpa al Banco de la República por no bajar las tasas de interés y dice que lo que corresponde al gobierno está saliendo bien. El ministro de Hacienda dice que la proyección de la economía de crecimiento este año puede llegar hasta 2% y que la industria también se está recuperando porque la compara con la caída del trimestre anterior, que no lo suelen hacer los economistas, pero claro, todos están en plan de cuadrar las cifras. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema, que al final de cuentas quiere decir el bolsillo de todos los colombianos y el comportamiento general de la economía. A propósito del presidente Petro, les voy a contar del trago amargo que tuvo que tomarse ayer en un encuentro con jóvenes que terminaron recriminándolo por su populismo, porque tiene más discursos que ejecuciones y porque no les ha cumplido a esos muchachos las promesas, por ejemplo, sobre subsidios o sobre la gratuidad de la educación. Fue un encuentro accidentado que se calentó porque el presidente Petro llegó habitualmente a echarse su discurso más de 20 minutos, muy a su estilo, hablando de primera línea, creyendo que esos muchachos que lo estaban escuchando eran de primera línea, diciendo que él también era víctima y excluido, y después intentó, terminado el discurso, irse sin escuchar a los muchachos, a los que ya había dejado plantado en 4 oportunidades antes del cara a cara de ayer. El presidente pensó que esos muchachos iban a escucharlo y la verdad es que no, iban a ser escuchados. Por eso un consejero de juventud que había llegado desde Santander, muy valiente él, se llama William Molina, confrontó al presidente y le dijo allí, de frente y mirándolo, que el presidente le dijo: me da pena, hombre, pero esto es puro populismo. Lo obligó a quedarse, le responde el presidente Petro diciendo que él no es populista, y se quedó escuchando en algún momento el largo listado de reproches a las promesas incumplidas en educación, en estos temas de programas juveniles y contra la ejecución del Ministerio de Igualdad. Francia Márquez, que no tiene absolutamente nada que mostrar, terminó simplemente pidiéndole a los muchachos que no gritaran, que lo importante no es el que más griten, sino el fondo, los reclamos. Su viceministro, el que tiene que trabajar para cumplirle a esos jóvenes, es Gareth Sela.
que después del encuentro dijo que todo había sido un éxito. Él, que es un muchacho de los de primera línea, poco conectado también con lo que sucedió ayer. Vamos a hablar de ese encuentro, por supuesto, de las lecciones, de cómo esos muchachos parecen haber pasado del petrismo, porque le hicieron campaña, muchos de ellos al presidente, a el reclamo porque el gobierno no les ha cumplido. También les hablaré en segundos de la situación esta mañana en Cali, después del aguacero durísimo de ayer. Cali sigue siendo una ciudad inundada, centros comerciales inundados, edificios sin energía y sin internet esta mañana. Más de 100 emergencias, 150 total, por un aguacero tan fuerte que apenas esta mañana se están conociendo las consecuencias. Anoche tarde, el alcalde de Cali pidiéndole, el alcalde Alejandro Eder, a los caleños que no salieran de sus casas de ese tamaño. Era la gravedad de la emergencia. Les hablaré, hablando de emergencia, de las alertas que están prendidas porque en la Universidad Nacional, en donde hoy hace 40 años, 16 de mayo del 84, intervino la policía en una protesta de estudiantes y mató a un grupo de ellos. Nunca se supo con exactitud cuántos fueron. Estaban en una protesta en el 84 porque habían matado a un odontólogo. Y advierte hoy, 40 años después, el rector de la Universidad Nacional que podrían presentarse hechos, desmanes, disturbios y problemas con los encapuchados que siguen adentro de la universidad preparando desórdenes, en este caso para conmemorar un hecho de su historia. Y a propósito de la Nacional, siguen ellos en paro por la elección del rector. El presidente Petro prepara una intervención a modo de vigilancia y de administración. Tuvo que nombrar como ministro ad hoc al actual ministro de Cultura, Juan David Correa, porque Aurora Vergara se declaró impedida para esas funciones de inspección y vigilancia, porque ella ayudó a votar por el actual rector, que es todo un contrasentido, la ministra de Educación del gobierno, que hoy prepara la intervención porque no le gustó el candidato por el cual votó la ministra de Educación. Si usted no lo entiende, yo tampoco. Seguramente el gobierno intentando descifrar el rompecabezas, a ver cómo arma las piezas de la Universidad Nacional. Siguen investigando esta madrugada las causas de la emergencia minera que deja 3 muertos en una mina de oro en California, en Santander. Entre los muertos hay un niño, ya les voy a contar también esa historia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves 16 de mayo, es el Día de la Luz, es el Día de la Convivencia en Paz y es el Día del Heavy Metal. Aquí está lo más importante en este resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias, señor presidente. De esta manera damos por finalizado el presente acto. Invitamos a los asistentes a comparecer. ¡No hay respuesta! ¡No nos respondió! Estamos de verdad cansados de que lleguen a los espacios, nos escuchen, nos dé un discurso que nos parece súper significativo, pero que no nos dé soluciones. Este es el momento exacto en el que jóvenes impidieron que el presidente Gustavo Petro abandonara el Centro Nacional de Artes del Ministerio de Cultura sin que respondiera a varias de sus inquietudes. Por ejemplo, el joven William Molina, integrante del Consejo Nacional de Juventudes, le reclamó al presidente menos discursos populistas. Y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos en qué días, lo del campeonato por la paz para llevarlo a Santander. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista, y no podemos seguir en lo mismo, hombre. Esta fue la respuesta del presidente Gustavo Petro. Creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo. La vicepresidenta Francia Márquez. Si no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando y no es respetando al presidente. Al término de la reunión con los jóvenes, el controvertido viceministro de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, Gareth Sela, destacó el éxito del encuentro entre el presidente y los jóvenes. Y esto en verdad es importante y destacable, que este es el gobierno que escucha a la juventud en nuestras formas, en nuestra rebeldía, tomándonos la palabra, que cuando nos tomamos la palabra somos rebeldes, contestatarios, hablamos fuerte, no nos disparan. Y es que los jóvenes escucharon al presidente hablar durante 20 minutos sobre igualdad, exclusión, defendiendo a la primera línea, y al final se declaró víctima de una sociedad excluyente. Por eso le hicieron el reclamo de discursos populistas. Y entonces, ¿quiénes eran los de la primera línea? Terroristas, dicen. Ahora, si esos jóvenes hubieran sido
los del Liceo Francés, mis hijos, ¿los hubieran tratado igual? Probablemente no. Recuperamos la senda de crecimiento y esperamos que el crecimiento que está proyectado hoy hacia el 1.4, 1.5 pueda terminar alrededor del 2 al final del año. Ese resultado del crecimiento económico para el primer trimestre del 2024, el 0,7%, está en línea con lo que estaban esperando los analistas, pero está por debajo de las necesidades del país y está preocupando a muchos, incluyendo al presidente Gustavo Petro. Escribió que las tasas de interés fijadas por el Banco Central están estrangulando a la economía colombiana, mientras que la acción anticíclica de su gobierno la está haciendo reflotar. La directora del DANE, Piedad Ordinola: unas producciones muy altas, llegamos a unos niveles históricos que Colombia nunca había manejado, pero todo eso no se vendió. El presidente de la ANDI y el consejo gremial, Bruce McMaster. Si la tendencia sigue así, vamos a terminar teniendo un año 2024 realmente malo, en donde muy probablemente las cifras se van a parecer a una recesión. El fuerte aguacero ocasionó varias emergencias en Cali. Algunas personas suplicaban ayuda para salvar su vida en medio del torrencial aguacero. ¡Auxilio! ¡Estamos pidiendo auxilio! El panorama fue desolador. Jefferson Agudelo es coordinador del Centro de Operaciones y Telemática de los Bomberos de la ciudad. Un total de 12 emergencias, las cuales varían entre rescate de personas atrapadas en sus viviendas, rescate de personas encerradas dentro de sus vehículos rodeados de agua. San Benito Abad está bajo el agua. Hasta las familias cuyas viviendas no se inundaron salieron despavoridas a la ruptura del dique de Caregato. En La Mojana, Sucreña, los damnificados aseguran que no tienen que comer. Hemos quedado únicamente con las manos vacías. Aquí únicamente se oye el lamento y la tristeza de cada uno de nosotros. Todo esto se me perdió. Se murieron los cocos, que yo alcanzaba 500 cocos aquí mensual. Cuando se murió un palo de coco que tengo 77 años. Nunca se fue mucha pérdida grande que tuve yo aquí. El presidente Gustavo Petro rindió su testimonio en la Casa de Nariño sobre el caso de los petrovideos que generaron polémica durante la campaña presidencial por las largas conversaciones que quedaron registradas en video donde varios partidarios del primer mandatario buscaban caminos para afectar otras campañas. Tras culminar este encuentro, el mandatario pidió por medio de su cuenta oficial de X que todas las personas que tengan conocimiento de los hechos acudan al ente investigador a dar toda la información pertinente. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está desmintiendo a Omar Hernández, presidente de Daily Cop, la firma que asegura haber financiado de forma irregular la campaña de Petro presidente y haberle entregado un helicóptero para los transportes del entonces candidato. Y sobre las decisiones, sobre las, digamos, testimonios que han dado estas personas, se van a caer por su propio peso, pero en su momento serán a llegar las pruebas a las autoridades competentes. Como un carro en pérdida total. Esa fue la comparación que usó el expresidente Álvaro Uribe para describir al gobierno Petro. Asegura que todas las iniciativas están fallando, en especial las de reactivar la economía. Si asimilamos la patria a un vehículo, todo este manejo del gobierno, sus reformas, el orden público, todo está produciendo un siniestro total del vehículo. ¿Cómo lo vamos a recuperar en el 26? ¿Encontraremos la manera de recuperar un vehículo con una destrucción total, un siniestro total, o cómo lo vamos a sustituir? El jefe de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos resaltó los esfuerzos de los gobiernos de Colombia y Ecuador en la lucha contra las drogas. En un conversatorio, Rahul Gupta, director de la Oficina de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, destacó el enfoque que ha tomado el gobierno colombiano y señaló que ha contado con el pleno respaldo del gobierno estadounidense. El presidente Petro no tiene ningún reparo en enfrentarse a los grupos armados que amenazan a su país. La procuradora Margarita Cabello se reunió con los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Fedesarrollo, ANIF y Asofondos en una mesa de trabajo para evaluar la reforma pensional. Sin embargo, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, mostró molestia por esta reunión que se llevó a cabo sin la presencia del gobierno nacional. Yo creo que la Procuraduría General de la Nación no puede coadministrar. La función de la Procuraduría General de la Nación es vigilar el cumplimiento de las funciones de las entidades y las funcionarias y funcionarios de las entidades. Yo creo que más allá son sus funciones. La procuradora Margarita Cabello. La necesidad también obligatoriamente de revisar la vigencia, la transición, el tema del umbral, y la Procuraduría también está muy preocupada por algunos puntos. La Secretaría de Educación anunció que esta semana expedirá los lineamientos para el uso de celulares en colegios públicos y que quedarán estipulados en los manuales de convivencia de cada institución. Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá. Que no es una prohibición completa, sino es cómo vamos a usar la tecnología y cómo la vamos a usar en los colegios. Entonces, nuestras líneas, digamos, de lineamientos van a ir en ese orden.
José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, le pidió al Gobierno Nacional, a la Defensoría y a la Alcaldía de Bogotá tomar las medidas pertinentes para acompañar a la institución este jueves, que se conmemorarán los 40 años del 16 de mayo de 1984. El rector asegura que se viene escándalo, una situación de riesgo de orden público y afectaciones a la convivencia y bienes de la universidad. La lista de países que no cooperan completamente en la lucha contra el terrorismo. Cuba había sido incluido en dicha lista en la pasada administración Trump, en parte por la negativa del gobierno de Cuba de extraditar a Colombia a los cabecillas del ELN responsables del atentado terrorista en contra de la Escuela General Santander. El Departamento de Estado está informando que retira a Cuba de esa lista por la decisión del presidente Gustavo Petro, la orden del gobierno de Petro de solicitar la suspensión de las órdenes de captura en contra de los cabecillas de 17 miembros del ELN. Richard Ríos fue figura en la victoria de Palmeiras frente a Independiente del Valle en Copa Libertadores, donde el volante colombiano abrió el marcador con un golazo de tiro libre. El remate de Richard Ríos, ¡golazo! ¡Gol! Millonarios se quedó por fuera de competiciones internacionales luego de que Flamengo goleara a Bolívar en el Grupo E de la Libertadores. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 18 minutos. Le fue regular tirando a mal al presidente Gustavo Petro en el encuentro con los jóvenes de las juventudes. Estos son los organizados de esas juventudes que vienen de todo el país, a quienes ya el presidente Petro, Camila, había dejado plantadas ¿cuántas veces? 4 veces. Este es el Consejo Nacional de Juventud. Usted sabe que había una Consejería Nacional de Juventud y era el camino para que los jóvenes de Colombia pudieran tener interlocución, conversación con el presidente Petro y el gobierno. Ya existe Viceministerio de la Igualdad Viceministerio de Juventud en el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez. Y es ese viceministerio el que organiza el encuentro de ayer. El cuarto fue el que se pudo. 4 intentos los habían dejado metidos ya y se pueden ver por fin ayer con el presidente Petro. Ese es el encuentro que usted tiene razón, salió muy mal, tirando a muy mal para el presidente. Que ese viceministerio y ese Ministerio de Igualdad y de Equidad, es lo que dijo el presidente Petro, es uno de los grandes éxitos del gobierno, y después dice, pero me lo tumbó la Corte Constitucional, y los muchachos que iban a que los escucharan, no a escuchar el discurso del presidente Petro, Héctor, terminan reclamándole en caliente, por supuesto, agriamente al presidente Petro la actitud. Lo que pasa es que los toreó también, ¿no? El presidente, porque por alguna razón les dijo, ustedes son jóvenes viejos, porque les quería decir como que ellos no representaban genuinamente a los grupos de activismo juvenil, entre otras cosas porque efectivamente en ese Consejo de Juventudes hay jóvenes
que tienen pertenencia a organizaciones juveniles de partidos políticos, y de hecho los partidos políticos tradicionales ganaron las elecciones del Consejo de Juventudes. Y entonces el presidente Petro llegó, me da la impresión a mí, porque vi su intervención como con ese reclamo, como que ustedes no son con los que yo quisiera hablar. Ellos, pero en todo, pues claro, Héctor, que recibieron el golpe y le reclamaron duro. Fíjese que yo creo que todo fue una gran equivocación, porque por otro lado los muchachos dicen, a nosotros nos censuraron porque nos organizaron. Aquí nos dijeron que no podíamos hablar y decidieron quién hablaba, y entonces esa organización que llegó el señor de Casa Militar y nos dijo quién tenía que hablar y quién no tenía que hablar. ¿Por cuánto tiempo y de qué temas? Entonces los muchachos iban a intentar alguna interlocución, el presidente fue, se echó el discurso 20 y pico de minutos, y cuando se iba a ir es cuando se calientan los ánimos. Claro, hay una joven que no sé su nombre, que estaba incluso en la mesa principal sentada prácticamente al lado del presidente, se tomó el micrófono y le dijo, no, pues usted nos contesta porque no nos ha contestado nada de lo que nosotros le dijo, le trajimos un problema, pero también las soluciones. Y repitió las propuestas, repitió las propuestas y le dijo con cuál se compromete, y ahí ya pues le tocó quedarse, y después tampoco contestó, ¿no? Para decir la verdad. Sí, yo creo, padre, yo creo, Néstor, que al presidente, que esa es la juventud. Así es. Al presidente lo que le pasó ayer es que se le había olvidado cómo eran los muchachos a los que él intentó usar en su época de oposición. Y estos muchachos son así, con Petro o sin Petro o contra Petro. Y son muchachos contestatarios, son muchachos rebeldes y son muchachos, que es lo que a mí más me impresionó, fronteros. Le dijeron al presidente Petro de frente, populista, carreta, no hace mucho. Esa señora que está hablando, la de La Ruana, el muchacho Molina que vino de Santander, todos son muchachos, la verdad, que tienen el valor para decirle, no para quedarse callados, Néstor, para ser diplomáticos. Yo insisto que es la actitud de los jóvenes. No, pero yo creo que este ejemplo va a replicarse en otros encuentros presidenciales, porque la verdad es que el presidente dice que se reúne con el uno, con el otro, y que va a dialogar en no sé dónde, y que el gobierno en los barrios, pero el presidente realmente lo que hace es monólogos, y monólogos larguísimos además, y él llega, se echa su discurso de 1 hora y se va y no oye a nadie. Entonces ese que es el método presidencial, me parece que ayer le rompieron es muy posible, la regla. Es muy de ahí posible. en adelante todo el mundo le va a decir, a nosotros nos oye. Es muy posible, y usted tiene razón, Héctor, lo simbólico aquí es que estos son muchachos. Ahora el presidente hablándoles también por otro lado, que es una paradoja, como si todos esos muchachos, Ricardo, fueran de primera línea. Y no eran de primera línea. No, precisamente, no eran de primera línea. Entonces, la mayoría de ellos. El presidente termina diciéndole, yo como ustedes soy excluido, y los muchachos terminan diciéndole, no nos eche carreta, nosotros no queremos escuchar el mismo discurso populista, y vamos a escuchar... Pero además, Néstor, porque usted dice son jóvenes contestatarios y fronteros. Y yo le sumo otra característica, que tienen una bandera clara, no importa quién esté en el gobierno, lo han hecho en gobiernos anteriores, y es reclamos en favor de la juventud en Colombia. Ayer estaban pidiendo 3 cosas claras, de las que el presidente ni su gobierno dio respuesta. Las promesas de educación gratuita y universal que hizo el presidente en campaña, que no se han materializado, el programa de subsidios, entre ellos Jóvenes en Paz, que es ese subsidio por no matar, pero también la promesa de ejecución en un viceministerio que crearon para los jóvenes, que están en el Ministerio de la Igualdad y que todavía no ejecuta, que todavía no tiene claras las políticas con ellos. Entonces son contestatarios, pero con unas banderas muy claras para reclamarle al gobierno. Además saben que vi al presidente sin mucho conocimiento a profundidad de los programas para los jóvenes. Igual que Gareth Usualmente Sala preguntaba a sus integrantes de la mesa de qué se trataban los programas, por qué estaban hablándose de eso, cómo estaba avanzando la situación. Y no es que el presidente tenga que saber de todo, pero si esa fue una de sus banderas, pues sí tendría que tener algunos conocimientos. Y esta es una de su población que lo eligió votando. Especialmente porque iba a un encuentro con ellos. Así que lo de ayer es simbólico por donde se lo mire. Esos muchachos le dan al presidente Petro un recorderis de que esto no es, y los voy a citar entre comillas, ni con discursos ni con populismo. Llegan al gobierno para hacer, no para decir, no para echar carreta. 6:24 minutos. Ese encuentro deja muchas lecciones de las que nos habla Caterina Ávila.
Buenos días, Néstor. La quinta fue la vencida. Después de 4 reuniones agendadas con los consejeros a las que el presidente Gustavo Petro no llegó, en esta oportunidad escuchó un par de delegados, habló 25 minutos y se dispuso para irse. Sin embargo, los gritos de los jóvenes inconformes impidieron que lo hiciera. Invitamos a los asistentes a comparecer. ¡No hay respuesta! Y mientras la presentadora del evento pedía a las personas sentarse para permitir al presidente Gustavo Petro salir, la transmisión oficial de Palacio en ese preciso momento se cortó. El presidente se sentó y Claudia Córdoba, representante de los consejeros, sacó la lista de reclamos. Nosotros nos hemos movilizado desde las 7 regiones del país en representación de las juventudes de Colombia, más de 12 millones de jóvenes, a pedirle a usted respuestas, y nos gustaría que usted nos diera una respuesta frente a lo que le presentamos, porque si no nos vamos a ir con las mismas inquietudes y ideas que tenemos. Pero no fue la única. Desde las graderías, otros jóvenes también alzaron la voz. El programa Jóvenes en Paz, muy bueno. Solamente hay que ponerle ojo, hay que saber hacia dónde va, hay que iniciar con los programas de salud, de educación, porque los jóvenes asistimos 8 horas a un programa y aún no sabemos qué va a pasar con nuestra educación, no sabemos qué va a pasar con nuestra salud, y son 8 horas mensuales sin recibir un pago. Estamos muriendo de hambre. El consejero de Juventud local, que se llama David Fernando Soler, reclutado por el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC. Le propusimos que se dijera cuánto iba a ser la adición presupuestal al Fondo de Generación Valor. Un fondo que se creó hace 2 años y solo ha tenido 2 convocatorias. Y entre más minutos pasaban, los ánimos más se caldeaban. El punto más álgido del debate llegó cuando el consejero de Santander, William Montero, no se guardó nada e incluso llamó populista al presidente Gustavo Petro. Y con el mayor de los respetos, porque tenía esperanzas en usted, que admiro mucho a Francia, y se lo dije cuando hablamos en qué días, lo del campeonato por la paz para llevarlo a Santander. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. Un señalamiento que al representante del gobierno del cambio no le cayó nada bien. Cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo. Y en medio del desorden, los gritos y las quejas, la vicepresidenta Francia Márquez apareció para pedir calma e intentar defender al presidente Petro. Aquí no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir, y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando y no es respetando al presidente. Y al final del encuentro los humos fueron bajando, pero muchos consejeros no quedaron conformes. Uno de ellos fue William Montero, que en conversación con Blue Radio explicó sus afirmaciones ante el presidente. Lo que le dije al presidente y lo dije en la plenaria era que no podíamos seguir cayendo en discursos populistas. Si él lo vio así fue porque él se sintió aludido, pero de cierta manera es el llamado también y la autocrítica. Por eso el legislativo no le va a aprobar ninguna reforma al presidente, por lo mismo, porque es un señor muy prepotente y así no son las cosas. Del encuentro quedaron más dudas que respuestas. De las peticiones solo se concretó que la Asamblea Nacional de Juventud se hará antes de julio, pero no se acordó un día específico. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, 6 de la mañana, 28 minutos. Eso del populismo le dolió claramente al presidente, ¿no? Porque el presidente le responde de inmediato diciendo, ¿cuál populismo? Estás equivocado. Estás equivocado. Ahora, el presidente para estos efectos tuvo la mala suerte de enfrentarse con los muchachos que son muy activos en redes sociales. Entonces estos videos comienzan a recorrer las redes sociales y aquí no hay antídoto, pues ¿no? Varios jóvenes grabaron completa la sesión, más de 1 hora, Néstor, para esto y no la subieron a las redes. No hay bodegas. El presidente Petro no puede decirle a estos muchachos ni que son de las élites, de las oligarquías, ni que son fachos, ni que son de la ultraderecha. No. El presidente aquí es cara a cara con buena parte de estos muchachos que lo ayudaron a elegir hace 2 años. Pero me pareció, para usar un término de mi mamá, acoquinado el presidente. Lo vi un poquito, por ejemplo, cuando reclamó por la palabra populismo, no lo hizo pues enérgicamente, sino como estás equivocado, Héctor, eso no es populismo. Porque no estaba tal fue la actitud del presidente. No podía decir, es que usted es de la ultraderecha, ni usted es uribista. No. Pero
pero tal fue la actitud del presidente que en realidad terminó defendiéndolo Francia Márquez. Francia Márquez terminó tomando la palabra y explicando y diciendo cosas de qué era lo que estaban haciendo y un poco justificando la actitud del presidente. Héctor, fue rara la reacción del presidente. Es Francia Márquez la gran derrotada. Es que Francia Márquez es la ministra de estos temas, la ministra de Equidad y Género, que era al final lo que le estaban reclamando. Perdón, y el viceministro Gareth Sela... el viceministro Gareth Sela... Tampoco no dijo una palabra, ¿no? No, al final dice que el encuentro fue un éxito. Mire usted a ver a quién le parece. Él es el responsable directo de la ejecución de esos programas, al final. Para eso lo contrata el gobierno y para eso lo nombra la vicepresidenta Francia Márquez. Ahí están los videos, tenemos una galería en la página en blurradio.com.co para que usted pueda verlos. Son videos profundamente impactantes, aleccionadores, porque esto es un encuentro con buena parte de los muchachos que le hicieron hace 2 años. Estos estaban en campaña por el presidente Gustavo Petro. La tormenta es esta, la noticia de fondo es el tema económico, un muy pobre crecimiento de la economía en el primer trimestre de este año, una economía que viene dando síntomas de enfriamiento total, especialmente en el sector privado. El presidente Petro dice que esto no es culpa de su reforma tributaria, que los efectos de esa reforma tributaria ya los tumbó la Corte Constitucional, dice que esto es culpa, echándole siempre la culpa a los demás, del Banco de la República. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. La economía colombiana realmente creció menos de lo que había dicho el DANE en enero y febrero, y en marzo las cosas se pusieron todavía peores y se contrajo la actividad económica arrastrada por el mal momento que vive la industria y que viven también otros sectores. Al final, para el primer trimestre del año, el periodo entre enero y marzo, la economía colombiana creció 0,7%. La mitad de los sectores económicos está cayendo, la otra mitad está creciendo. En el grupo de las noticias positivas están los sectores ligados al gobierno, como la educación, la defensa y la salud. Ahí es donde se está concentrando el presidente Gustavo Petro a la hora de leer la noticia en su tribuna habitual, su cuenta de X. Lo que produce la caída de la demanda de vivienda y carros es la subida de la tasa de interés real dictaminada por el Banco de la República. Mientras la tasa de interés estrangula la economía colombiana, la acción anticíclica de mi gobierno la hace reflotar. En la misma línea, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está viendo el lado bueno de la situación y proyectando también con optimismo el futuro. Recuperamos la senda de crecimiento y esperamos que el crecimiento que está proyectado hoy hacia el 1.4, 1.5 pueda terminar alrededor del 2 al final del año. Y aquí es donde vamos a hablar de la otra mitad de los sectores, los que van mal. El sector de comercio, por ejemplo, cayó como un todo. Los problemas se concentran específicamente en hoteles, restaurantes y también en transporte en medio de la subida del precio de los combustibles. Para el gremio de los comerciantes FENALCO, los resultados son francamente decepcionantes. También lo son para la industria, que en marzo tuvo su peor caída desde los confinamientos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dice que esta es una mala noticia y que si seguimos así vamos rumbo a un año 2024 realmente malo, incluso cercano a la recesión. Está en manos del gobierno nacional poder activar muchas cosas. Poder activar la construcción, no lo está haciendo todavía. Poder activar la infraestructura, nos preocupa cómo hay muy pocas obras en este momento que están siendo ejecutadas. Poder activar el agro, poder activar las exportaciones. El presidente de ANIF, José Ignacio López, cree que el gobierno sí tiene hoy las herramientas y también los recursos para actuar de otro modo y reactivar esta economía. Pero para hacerlo, dice López, se va a requerir más pragmatismo y menos ideología. Porque en algunos sectores las medidas de reactivación pasan por mitigar o reversar algunas medidas propias del mismo gobierno, como son en el caso de infraestructura y construcción, donde lo que hemos visto es una parálisis de obras y proyectos a cuenta de varias medidas o decisiones del propio gobierno. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Mal comienzo de año, pues, para la economía colombiana, con un crecimiento casi nulo del 0.7% en el primer trimestre del año, según reveló en las últimas horas el DANE. Apenas una cuarta parte de lo que había crecido el año pasado, cuando se expandió al 2.7% en los 3 primeros meses del año, convirtiéndose así en el peor arranque de año desde que empezó la pandemia en el 2020, que ya había sido el peor en décadas,
y completando 4 trimestres consecutivos andando sobre el carril lentísimo del 0%. Números rojos que ya no solo afectan manufactura y comercio, los grandes patitos feos de todo este cuento con caídas del 5.9 y 0.7%, y que además completan 13 meses consecutivos en números rojos, particularmente por el desplome de los textiles y los carros en la industria y de los restaurantes y los hoteles en el comercio, sino que también números rojos que ahora manchan las cifras de vivienda, muy afectada por el desplome en la construcción de vivienda de interés social, un guante que le cae directamente al gobierno, muy afectada también por el sector financiero y de seguros, que se desploma 3%, telecomunicaciones, que cae 1.6%, y hasta minería, particularmente por el derrumbe en la producción de carbón y con una caída anual a marzo del 1.5%. 6 de 12 sectores en cuidados intensivos, como también en vigilancia intensiva, los bolsillos de millones de hogares y de familias que vienen reacomodando sus finanzas ante el momento de vacas flacas y que hoy gastan menos en educación, transporte, salidas a comer, alojamiento en hoteles. No obstante, cada vez tienen que pagar más en mercado, arriendo, servicios públicos y, curiosamente, hasta bebidas alcohólicas, tal vez para pasar el mal trago al que el presidente Petro una vez más le echa la culpa al Banco de la República, del cual dice viene estrangulando la economía con su política de tasas de interés para frenar la carestía. No obstante, al reparo del presidente pasa por alto los grandes palos en la rueda de la economía, como la pobrísima ejecución presupuestal del gobierno, que el año pasado llegó al 71%, el menor en la última década, como un presupuesto de inversión que llegó apenas al 9.1%, es decir, el más bajo de los últimos 3 gobiernos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Otro paso del gobierno en el camino por tomar el control de la Universidad Nacional, al menos el control administrativo. El presidente Gustavo Petro nombró ministro de Educación ad hoc para resolver el inédito y cada vez más grande problema alrededor de la elección de Ismael Peña como rector de esa universidad. El designado es Juan David Correa, el ministro de Cultura, que tendrá ahora el lugar de la ministra Aurora Vergara, porque ella se declaró impedida para hacer una inspección y vigilancia al proceso de designación y de elección del rector. Claro, es que ella tenía una silla, tiene todavía una silla en el Consejo Superior Universitario donde se tomó la decisión. Es la primera decisión para poner desde el Gobierno Nacional una vigilancia especial en la Universidad Nacional, una universidad que está cumpliendo 1 mes y 2 semanas en paro de estudiantes. Ahora será el ministro Correa el que decida si firma o no el acta de posesión de Peña, si se pone o no la demanda ante el Consejo de Estado que anticipa el Ministerio de Educación por la manera como se hizo la elección de Peña, y si finalmente Peña es reconocido o no en el cargo por parte del Gobierno Nacional. Todo esto está pasando cuando la Universidad Nacional tiene particularmente hoy un problema mayor. Una carta del cuestionado rector Peña advierte la que podría ser la situación de orden público más compleja en estas semanas de paro. Dice el rector que el orden público está empeorando y que para hoy la amenaza es más grande por el aniversario, lo que pasó aquel 16 de mayo de 1984. Hace 40 años estaban, un día como hoy, en una protesta de estudiantes por el asesinato de Jesús Chucho León, un estudiante de la universidad, y del profesor Luis Armando Muñoz. Esa protesta, aunque empezó pacífica, terminó con la intervención de la policía, que la pidió el rector de la época, y esa intervención de la policía dejó 60 heridos, 84 detenidos, 4 de ellos que hasta fueron presos, y un número que nunca se supo de muertos. El movimiento estudiantil dice que pudieron ser más de 10, pero eso nunca se pudo confirmar en la Universidad Nacional. Con esa advertencia es que la policía está blindando la Universidad Nacional en Bogotá, porque el abrebocas a esta, que es una fecha que históricamente conmemora el movimiento estudiantil, fue ayer, con protestas en la Universidad Distrital y también en la Universidad del Valle del Cauca. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Como estaba cantado, Luis Gilberto Murillo será el nuevo canciller del gobierno del presidente Gustavo Petro en propiedad, luego de la salida del cargo del polémico Álvaro Leiva, actualmente en juicio disciplinario en la Procuraduría por el escándalo de los pasaportes. Aunque el escenario ideal para Murillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en 2022, parecía buscar su permanencia la mayor cantidad de tiempo posible como embajador en Estados Unidos, alejado del vertiginoso y difícil tinglado de la política colombiana, a la espera del momento ideal para su regreso al país de cara a las elecciones presidenciales del 2026, la difícil coyuntura que atraviesa el gobierno hizo necesaria su presencia como una pieza clave del círculo que rodea al presidente Petro. En estos 4 meses, como canciller encargado, Luis Gilberto Murillo ha tenido que sortear varios problemas que dejó su antecesor Álvaro Leiva, entre ellos el lío por el pasaporte diplomático entregado aparentemente de forma irregular a Juan Fernando Petro, su opaca posición frente a la licitación para la expedición de pasaportes y las denuncias por su aparente misoginia que enrarecieron el ambiente laboral en el Palacio de San Carlos. En ese mismo periodo, Luis Gilberto Murillo ha tenido un desempeño con altibajos. Se anotó un éxito al evitar a última hora la ruptura de relaciones con Argentina, a pesar de la creciente tensión entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro, y ha recibido críticas por haber guardado silencio mientras el canciller de Venezuela, Iván Gil, negaba la existencia de la banda conocida como el Tren de Aragua, y por haber comparado el caso penal contra uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con la alusión que hizo el Departamento de Estado a los nombres de Nicolás y Juan Fernando Petro en el capítulo de corrupción estatal en uno de sus informes sobre derechos humanos. Como canciller en propiedad, Luis Gilberto Murillo tendrá que afrontar varios asuntos delicados en los próximos meses. Tendrá que definir la papa caliente para la expedición de pasaportes a partir de octubre de este año. Será responsable de manejar con pinzas las relaciones con el gobierno y la oposición de Venezuela para facilitar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Tendrá que defender la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel y además será el responsable de las relaciones con Estados Unidos una vez se conozca si es reelegido Joe Biden o si es reelegido Donald Trump. Le llegó la hora de la verdad a Luis Gilberto Murillo, quien se juega su capital político defendiendo al gobierno de Gustavo Petro, a pesar de provenir de sectores de centro, más afines al expresidente Juan Manuel Santos. De su gestión como canciller dependerá si continúa o no siendo viable una eventual candidatura presidencial. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 de la mañana. Las altas cortes se ocuparon de varios asuntos claves y que tienen que ver con la política del país. Por un lado está Iván Name, el senador, hoy presidente del Congreso, que en menos de 2 semanas ha sido blanco de decisiones de la Corte Suprema de Justicia que lo indaga, por un lado, por presuntamente haber recibido 3.000 millones de pesos del contrato de los carrotanques para apoyar e impulsar las reformas del presidente Gustavo Petro. Ahora, esa misma Corte le abrió una indagación previa por unos supuestos ofrecimientos e inversiones a cambio de votos en regiones como el departamento del Chocó, con cupos indicativos en municipios como Río, Quito y Río. El otro es Álvaro Hernán Prada, el ex representante de la Cámara del Centro Democrático, que no logró librarse de su juicio en la Corte Suprema por presuntamente hacer parte del plan para torcer testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le negaron la solicitud de anular su proceso y de paso confirmaron la Corte, los magistrados que son competentes para investigarlo, a pesar de que renunció a su credencial porque la conducta tiene relación con su periodo como su ejercicio como representante a la Cámara. El inicio de este juicio fue el motivo de un cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe. La primera piedra fue del presidente Petro, que publicó una foto de Prada con Uribe con un mensaje que decía, comillas, le inician juicio a mi juez. Le respondió Uribe diciéndole que la acusación contra el magistrado Prada no tiene números ni cuantías, solamente presunciones políticas, que fue la forma para defender a Prada, ahora magistrado del Consejo Nacional Electoral y uno de los ponentes que pidió investigar la campaña y al presidente Petro por la financiación. En otro cuento está la Corte Constitucional, que le dijo no a la tutela de Óscar Iván Zuluaga. No le pudo tumbar el principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, que pasó de ser uno de sus hombres más cercanos, uno de sus amigos, a ser el principal testigo en su contra por los dineros de Odebrecht que habrían entrado
entregado a su campaña. 3 decisiones legítimas de la justicia en Colombia, pero que indiscutiblemente agitan la política del país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Esta es Conecta Blue Radio, la alternativa. Buenos días, padre. Buen día, Néstor, desde Barranquilla, con la alegría, con el gozo de siempre, creyendo y confiando en que todo va a estar bien. Barranquilla amanece con 27 grados centígrados, así toda fresca, aunque el calor en las tardes es muy fuerte. Fresquito le parece 26, nosotros tenemos en Bogotá en este momento 12 grados, padre. No, lo que pasa es que ayer hizo mucho, pero mucho calor. Entonces, amanecer con 27 grados, uno se siente como en Bogotá. Vale. A propósito, ya les voy a contar de la situación esta mañana. La ciudad inundada después del diluvio ayer en la tarde-noche. Muchos barrios bloqueados, edificios sin energía, sin internet esta mañana en Cali. Tema de hoy, padre. Néstor, quiero hablar del azar. No sé, eso algunos lo llaman suerte, esas cosas que uno no entiende pero que suceden, y la historia está llena de tantos. Tú recuerdas que, por ejemplo, el que descubrió, porque así se dice, la penicilina, lo hizo casi que por obra del azar, ¿verdad? Descubre una cosa que no había planeado. Sí, eso que pasa mucho. Hablemos del azar. Del azar o de la suerte. 6:47 minutos, ya vienen los deportes. Daniel, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Néstor, 56 segundos le duró la ilusión a Millonarios de seguir con chances de Copa Suramericana. Ya no tiene sentido pensar ni en Suramericana ni en Libertadores. Eso ya matemáticamente no hay ninguna posibilidad que Millonarios sea transferido a la Copa Suramericana, porque Flamengo pues pasó por encima del que es líder del grupo. Fuera de que está jugando mal Millonarios. Y que tiene muchos lesionados. Como diría el padre Linero, el azar tampoco se dio aquí. Tampoco se le ha dado el azar a Millonarios, que ahora van esto pues a pensar únicamente en Liga, ¿no? Lo de anoche es que ganó Flamengo. Goleó a Bolívar 4-0. Y de carambola saca a Millonarios de la expectativa de terminar en la Copa Suramericana. Recordemos que todos los terceros de la fase de grupos de la Libertadores son transferidos a Copa Suramericana. Bueno, ya no tienen ni siquiera chances Millonarios de ser tercero de grupo. ¿Eso cómo le dicen las abuelas a eso? Al caído... Caerle. Sí. Quedó último de ese grupo, pero bueno, hay que recordar que no tiene los jugadores. Yo sigo insistiendo, el profe Gamero ha hecho de todo, pero es que no hay cómo, no hay con quién. No, hay nadie, padre. Yo sé que usted es amigo de Gamero y sé que quiere disculparlo. Dinero. No, y sé que quiere disculparlo, padre, pero el técnico claro que tiene una responsabilidad y los directivos claro que tienen una responsabilidad. Esto no se trata de que como es mi amigo le echo la culpa a los demás, padre. Le sugiero que no se contagie de esa enfermedad política. No, es que no tiene, es que, bueno, los jugadores se han lesionado. Como Gamero es de Santa Marta, como 15. Entonces defiendo como 15 a Gamero. Tiene. Bueno, vale. Ahora, Néstor, eso sí empiezan a preguntar, bueno, ¿y será que se va Gamero? Tiene contrato hasta 2026, entonces por lo pronto no, momento de crisis, de dificultad de Millonarios, pero pues la verdad con confianza en que lo sortee el profesor Alberto. La verdad, a mí me gusta Gamero, lo cual no quiere decir que uno no diga Gamero se equivocó.
ojalá Gamero no se vaya. Es mi opinión. Sobre todo porque que ha sido buen técnico en Millonarios y que ha hecho procesos y que ha acertado la mayoría de las veces. Sí, solo que a comienzo de año... Pero a la crisis de jugadores se han tomado muy malas decisiones del profesor A Gamero. comienzo de año Gamero decía, confíen en lo que tenemos. Y pues la verdad la decepción de la gente ha sido mayúscula. Y digamos que datos que son críticos. Desde que llegó Alberto Gamero a Millonarios, Atlético Nacional ha estado envuelto en una crisis. Bueno, y ha ganado más títulos que Millonarios. A esa sí no la veía venir. No, pues. 6 de la mañana, 49 minutos, antes del Padre Linero, antes de la información deportiva, la noticia del momento sobre las inundaciones que siguen esta mañana y volverá a llover hoy en Cali. Y Cali amanece literalmente bajo el agua después de el vendaval, el diluvio de ayer en la tarde. Hugo Mario Palomar. Néstor, el diluvio que cayó sobre Cali desde las 4 de la tarde de ayer sorprendió a cientos de miles de ciudadanos. Fue un aguacero muy fuerte de aproximadamente 2 horas y media que inundó barrios del norte, el noroeste y el oeste de la ciudad. Esta zona de Cali quedó prácticamente convertida en un enorme lago. El agua ingresó a parqueaderos de edificios, de conjuntos residenciales y de centros comerciales. Los canales de aguas residuales y las alcantarillas de la ciudad se desbordaron, las calles y las vías principales de esta zona se inundaron, decenas de vehículos particulares y de servicio público con los conductores y los pasajeros a bordo quedaron atrapados en medio del agua, como lo confirmó el teniente John Fidel Rodas, jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali. Múltiples ayudas a personas que sus vehículos quedaron atascados en vía pública, totalmente anegados. Fueron retirados del sitio niños, adultos mayores y puestos en situación segura. Los organismos de socorro atendieron más de 150 emergencias hasta anoche. Algunas personas quedaron atrapadas en sótanos de edificios y en ascensores. Por fortuna no se perdieron vidas, pero los daños son cuantiosos en viviendas y comercios. Ni las instituciones de salud escaparon a estas inundaciones. El agua ingresó por el techo de la clínica Versalles, ubicada al norte de la ciudad. Algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a zonas secas y seguras de la misma clínica, como lo confirmó uno de los socorristas que llegó para atender esta contingencia. Por otro lado, se presentó una situación puntual en la clínica Versalles, en el servicio de hospitalización de cuidado intermedio, lo que obligó a la evacuación preventiva de 6 cubículos de este servicio debido a goteras en el techo, lo que en ningún momento altera la prestación general de esta clínica y de la red. Fueron decenas de árboles los que cayeron a las vías públicas, las redes de energía también cayeron sobre vías importantes, los semáforos se apagaron hasta esta madrugada. La congestión vehicular anoche retrasó la llegada de miles de ciudadanos a sus casas después de la jornada laboral. Esto manifestó la secretaria de Gestión del Riesgo de Cali, Jocelyn Carrillo. En Cali activó 3 equipos de succión y presión y están trabajando en sentido norte-sur con 3 unidades simultáneamente y se va a proceder de manera general para descolmatar las redes matrices que nos permitirán evacuar los sótanos inundados con mayor velocidad. Cascadas de agua bajaban desde los cerros tutelares de la ciudad, especialmente del Cerro Cristo Rey. El alcalde se vio obligado hasta esta madrugada a recorrer las calles con todo su equipo de gobierno para atender esta situación de emergencia. Le quiero pedir un favor a la ciudadanía, quédense en la casa si no tienen que salir. Por favor, mantengan los carros guardados mientras se resuelve este tema en el norte. También les pido que si tienen alguna emergencia que reportar, que lo hagan por las redes de la alcaldía. Esta mañana muchos barrios de Cali aún están inundados, los sótanos y parqueaderos de edificios con el agua cubriendo hasta los techos de los vehículos, muchos sectores sin servicio de energía y sin servicio de internet. Esta mañana, Néstor, se va a presentar un balance general y se va a entregar el número de familias damnificadas tras este fuerte vendaval. Otra cosa, ¿no? No, mira, salud. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 54 minutos. Una de las realidades que nos cuesta aceptar a nosotros, los humanos, es que no lo controlamos todo. Es decir, hay muchas realidades que nos son inciertas porque no conocemos qué la causan ni podemos explicarlas exhaustivamente. Aquí es donde hablamos de azar, de eso que fue por casualidad, de manera fortuita, de manera accidental, involuntaria o sin una intención o un motivo determinado o prefijado. Y en la vida existe eso, lo que no tiene una aparente causalidad y nos hunde en el terreno fangoso de la casualidad. Eso nos lleva a vivir, a luchar con inteligencia y fortaleza en lo que podemos controlar y estar abierto a aquello que sucede sin aparentes razones. Es un ejercicio de humildad en los tiempos en los que los humanos nos creemos absolutos. Cuando pensamos en la felicidad, tenemos que reconocer que alguna parte de la vida pertenece a ese espacio de lo azaroso y tenemos que aceptarlo con sabiduría. Gabriel Rolón cita una frase de Stephen Hawking que me gusta mucho, abro comillas. He notado incluso a aquellos que afirman que todo está predeterminado y que no podemos cambiar nada al respecto, mirar a ambos lados de la calle cuando van a cruzar. Es decir, siempre hay una posibilidad de casualidad. Esa es la actitud de quienes quieren vivir en felicidad, aceptar que no lo pueden tener todo, que siempre hay algo que va más allá de sus comprensiones. No creo que sea una pérdida ni una desgracia, sino la posibilidad que nos da la incertidumbre de encontrarle sentido a lo impensado de la vida. Es decir, debe asumirse como una ganancia, porque nos permite posibilidades que nuestras comprensiones limitadas de causalidad no son capaces de entender. Entonces, no le tengas miedo al azar, vívelo sabiendo que siempre es posible. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las 6:56 de la mañana, bienvenidos a los deportes en Mañanas Blue. Como anticipábamos ya, Millonarios le dijo adiós a la Libertadores y de paso a la Suramericana. Todo porque Flamengo goleó 4-0 al Bolívar y con ello dejó sin ninguna opción al cuadro embajador. El próximo juego de Millonarios en la Libertadores será el 28 de mayo en el Maracaná, justamente ante Flamengo, y únicamente tendrá como incentivo el premio de $330,000 que otorga la Conmebol por partido ganado. Ya con este panorama, Millonarios a dedicarse exclusivamente a los cuadrangulares semifinales. El azul recibe a Atlético Bucaramanga este domingo a las 8 de la noche en el Campín. Y a propósito de los cuadrangulares, la DIMAYOR compartió fechas ya de la cuarta fecha que se jugará a mitad de la próxima semana. El miércoles, Bucaramanga recibirá a Millonarios 6:15, Pereira a Junior a las 8:30 de la noche, y el jueves 23 de mayo, el otro grupo en donde Tolima jugará ante La Equidad a las 6:15 y Santa Fe ante Once Caldas a las 8:30 de la noche. Mientras tanto, por Copa Colombia, Fortaleza eliminó al Pereira tras ganarle 1-0 en el juego de vuelta de la tercera ronda y liquidar con un 2-0 el global. En el juego de ida de la misma ronda, es decir, la tercera, Santa Fe y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en el Campín. Pero volvemos a hablar de Copa Libertadores porque dos colombianos anotaron en la jornada del miércoles. Richard Ríos hizo hasta acá uno de los mejores goles de la Copa, un remate terrible de tiro libre con Palmeiras que derrotó 2-1 a Independiente del Valle. Y Michael Ortega también fue figura con The Strongest del equipo boliviano, hizo gol y asistencia en el 4-0 de su equipo ante el Huachipato de Chile. Estos dos equipos de colombianos, Palmeiras y The Strongest, ya están clasificados a octavos de final. En Estados Unidos también convirtieron goles el Tinito Gómez en un triunfo del Real Salt Lake 2-0 ante Seattle Sounders y Marino Inestrosa con el Columbus Crew que derrotó 3-1 al Montreal en condición de visitante. Y mucha atención porque las inundaciones, producto de las fuertes lluvias en Brasil, obligó a las directivas de ese país a suspender el fútbol, al menos por ahora suspendidas las fechas 7 y 8 del Brasileirao. Más deportes en Mañanas Blue. Hoy arranca el segundo Major del año de golf, el PGA Championship en Louisville, Kentucky, y con un colombiano en el field. Hablamos de Camilo Villegas y también con Tiger Woods, que sobre las 8 de la mañana estará tomando su salida. Y también comienza en el Club El Rincón de Cajicá, esto aquí en territorio colombiano,
colombiano el PGA Tour Américas con 11 colombianos entre los 144 participantes. Tendremos obviamente cubrimiento especial de Blue Radio. Y en la NBA, Boston Celtics liquidó con un 4-1 la serie ante los Cleveland Cavaliers y es el primer equipo clasificado a la final de la Conferencia Este. Hoy además, etapa 12 del Giro de Italia, una jornada marcada por algunos premios de cuarta categoría que podría ser cita para sprinters o con una escapada que trate de coronar una fuga. Recordemos ayer una etapa que terminó con un accidentado embalaje que le costó sanción al ciclista Tim Merlier, que de ser segundo en la etapa pasó a ser último, todo por una maniobra irregular en la que, dicho sea de paso, afectó al colombiano Juan Sebastián Molano, quien intentó quedarse con la victoria de etapa, pero tuvo que conformarse con un top 10 en la jornada. 6 de la mañana, 59 minutos. Por lo pronto, todo en Mañanas Blue en Deportes. Ampliamos más adelante. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Gustavo Petro, responsable